Cuando cumplí 65 años, organicé una fiesta para la familia. No llegó nadie. Ese mismo día, mi nuera publicó fotos de todos en un crucero. Yo solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la dejó pálida. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños número 65. 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar que asistirían. Incluso me compré un vestido nuevo, azul marino, con pequeños botones de perla, de esos que Helio siempre decía que me hacían ver elegante. La mesa estaba puesta para 8 personas, tarjetas con los lugares, escritas con mi mejor letra. Helio Medina, el pequeño Tomás, que acababa de cumplir 7 años, la dulce Emilia, que tiene 5, mi hermana Rosa, su esposo Carlos, y por supuesto yo, en la cabecera de la mesa, desde donde podía ver todos los rostros mientras celebrábamos juntos. A las 6:30 de la tarde, no había llegado nadie. Revisé mi teléfono 3 veces, pensando que quizá me había equivocado con la hora, pero ahí estaba en mi calendario. Cena de cumpleaños, 6:30 de la tarde. Había enviado recordatorios a todos apenas 2 días antes. A las 7 de la noche llamé a Helio, y se fue directo al buzón de voz, luego al teléfono de Mariana. Lo mismo, igual. Rosa tampoco respondió, lo cual era extraño, porque ella siempre contesta al segundo timbrazo. Me quedé de pie en el comedor, mirando los platos intactos. Las velas que había encendido 1 hora antes ya se habían consumido hasta quedar en pequeños restos. El asado se enfriaba dentro del horno, el pastel de chocolate que pasé toda la mañana preparando estaba perfecto e intacto sobre la barra de la cocina. Tal vez había tráfico. Tal vez surgió algo de último momento. Estas cosas pasan, me dije, aunque el pecho se me sentía apretado y las manos no dejaban de temblarme. A las 8 de la noche, supe que no vendrían. Me dejé caer en la silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era solo un retraso, era algo completamente distinto. El silencio en mi casa se sentía diferente, no tranquilo, sino hueco, como si la casa misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de revisar Facebook. Ahí, en lo más alto de mi inicio, apareció una foto que me heló la sangre. Mariana, radiante, con un vestido blanco vaporoso, su brazo alrededor de Helio, que sonreía más de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos, el azul profundo del océano se extendía sin fin. El texto decía: viviendo nuestra mejor vida en un crucero por el Caribe, tan agradecidos por esta increíble escapada familiar. Bajé y vi más fotos. Tomás y Emilia, construyendo castillos de arena en una playa impecable. Rosa y Carlos brindando con cócteles en lo que parecía el bar elegante de un barco. Todos estaban ahí. Todos, menos yo. La hora mostraba que las fotos se habían publicado hace 1 hora, mientras yo estaba sentada aquí esperándolos. Estaban a miles de kilómetros, brindando con champaña y riendo durante alguna cena al atardecer en un crucero. Sentí que algo se agrietaba dentro del pecho. No se rompía, se agrietaba, como el hielo de un lago, cuando la temperatura baja demasiado rápido. Lo habían planeado, todos. Mariana había organizado unas vacaciones familiares que me excluían deliberadamente. Las programó para el día de mi cumpleaños y de alguna manera convenció a todos de ir. Incluso Rosa, mi propia hermana, la misma que apenas la semana pasada me había ayudado a elegir las decoraciones para esta fiesta. Me quedé mirando esa foto hasta que los ojos me ardieron. La sonrisa de Mariana se veía especialmente brillante, casi triunfal. Estaba parada exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía debían quererme más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Helio. Perdón, mamá. Se me olvidó decirte que esta semana estaríamos fuera de la ciudad. Mariana reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, por cierto. Se me olvidó decirte. Como si un crucero por el Caribe fuera algo que uno simplemente olvida mencionar. Como si haberlo reservado justo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia.
Dejé el teléfono con cuidado, con miedo de lanzarlo contra la pared si lo sostenía un segundo más. El asado ya estaba definitivamente frío. Caminé a la cocina y apagué el horno, con movimientos mecánicos, extraños. Sentía como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo, mirando a esa mujer triste con su vestido azul marino, recogiendo una cena que nadie vino a comer. Envolví el pastel en plástico y lo metí al refrigerador. Apagué lo que quedaba de las velas. Empecé a guardar la vajilla buena en el aparador, cada plato chocando contra otro con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa silenciosa. Mariana había ganado algo esa noche, aunque no estaba del todo segura de qué juego habíamos estado jugando. Lo único que sabía era que, por primera vez en mis 65 años, me sentí verdaderamente invisible. No solo pasada por alto u olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me veía más pequeña, disminuida. La mujer que me devolvía la mirada había pasado décadas siendo el punto de equilibrio de la familia, la que suavizaba discusiones y recordaba cumpleaños y aniversarios, la que siempre puso a la familia primero. Y todos ellos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que yo no existía. Subí las escaleras hacia mi recámara, cada escalón más pesado que el anterior. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias, las disculpas falsas, las excusas sobre malentendidos, la voz dulce de Mariana explicando que el viaje se había reservado desde hacía meses y que no había nada que pudieran hacer. Pero esa noche solo necesitaba sentarme con ese dolor, sentirlo de verdad, porque algo dentro de mí decía que esto no era solo una fiesta de cumpleaños perdida. Era algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. Me quedé acostada mirando el techo, mientras mi mente recorría cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, sino saboteado a propósito. Y conforme las horas avanzaban lentamente, empezaron a surgir otros recuerdos, cada uno más inquietante que el anterior. El cuarto cumpleaños de Tomás. Yo estaba tan emocionada por verlo apagar sus velas, pero cuando llegué al lugar, Mariana me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Ay, Gloria, ¿no te dijo Helio? Tuvimos que mover la fiesta para mañana. Surgió una pequeña emergencia, pero yo podía escuchar a los niños riendo adentro. Podía ver globos a través de la ventana. Cuando llamé a Helio más tarde, sonó genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá. La fiesta es hoy». Mariana debió haber confundido las fechas. El primer día de kinder de Emilia. Le pregunté a Mariana 3 veces a qué hora la iban a dejar para poder estar ahí con mi cámara. «Vamos a ir súper temprano», me dijo, como a las 7 de la mañana. «Probablemente demasiado temprano para ti». Cuando me presenté de todos modos, la maestra me dijo que Emilia había llegado a la hora normal, a las 8:30 de la mañana. Me perdí verla entrar a su salón, me perdí su pequeño saludo nervioso despidiéndose de Helio. La Navidad pasada, Mariana me llamó 2 días antes, con la voz tensa de una preocupación falsa. «Gloria, odio hacer esto, pero Helio se ha sentido muy abrumado por el trabajo. Nos pidió que este año la cena de Navidad fuera pequeña, solo la familia más cercana. Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas viejas. Después supe por Rosa que habían tenido una celebración enorme. Ella había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluidos amigos de la universidad de Helio y varios vecinos, todos excepto yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que yo había sido demasiado ciega para ver. Esto no era una cadena de malentendidos ni conflictos inocentes de agenda. Era algo sistemático, calculado. Me levanté y preparé café cuando salió el sol, con las manos todavía temblando por el cansancio y por algo más, una creciente sensación de inquietud. Tomé el teléfono y empecé a revisar las publicaciones de Mariana en redes sociales del último año, mirándolas de verdad por primera vez. Ahí estaba ella en la obra escolar de Tomás, sentada en la primera fila junto a Helio. Yo había preguntado específicamente por esa obra, y ella me había dicho que se canceló por un brote de gripe. Ahí estaba en el festival de baile de Emilia, el mismo que Mariana dijo que solo era un ensayo, nada especial. Foto tras foto de momentos familiares de los que yo había sido excluida.
cada una con textos sobre recuerdos familiares preciosos y lo bendecida que se sentía de tener a esas personas en su vida. Lo más cruel era lo natural que todo se veía. El brazo de Mariana alrededor de Elio, los niños agrupados junto a sus padres, todos sonriendo como si pertenecieran ahí, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y caminé hasta la ventana de la cocina, mirando el jardín que había plantado cuando Elio era niño. Él solía ayudarme a quitar la hierba de esos arriates, con sus manos pequeñas y cuidadosas, con los tallos delicados. Cuando lo había perdido, cuando dejó de verme como alguien esencial para su felicidad, la respuesta llegó con una claridad desconcertante. Antes de que Mariana entrara en nuestras vidas, Elio me llamaba 2 veces por semana. Teníamos cenas fijas un domingo sí y otro no. Me pedía consejos sobre problemas del trabajo, compartía historias de su día. Era mi hijo, mi amigo, mi vínculo con un futuro que yo había ayudado a construir. Mariana cambió eso poco a poco, tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas de los domingos se volvieron mensuales. Mariana ha estado planeando estas comidas tan elaboradas, me explicó Elio. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego, las llamadas se redujeron a contactos, por compromiso en días festivos. Perdón, mamá, no puedo hablar mucho. Mariana nos tiene el día muy apretado. Ella nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de rebatir. En cambio, operaba en los espacios entre las palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias. Tu mamá se ve cansada últimamente. Tal vez no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu mamá ayer en el súper. Parecía un poco confundida con algo. ¿Crees que esté bien viviendo sola? Insinuaciones sutiles de que yo me estaba convirtiendo en una carga, una preocupación, alguien a quien había que administrar en lugar de incluir. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un segundo de más, su mano frotándome la espalda, como si yo fuera una pariente mayor frágil que necesitaba consuelo, y no un miembro igual de la familia. En cómo interrumpía cuando yo hablaba con los niños, desviando su atención hacia otra cosa. La abuela Gloria ha tenido un día largo. Cielos. ¿Por qué no le enseñas a papá tu juguete nuevo? Y Elio, mi hermoso y confiado hijo, lo había absorbido todo sin cuestionarlo. Empezó a mirarme como Mariana lo hacía, con una mezcla de cariño y lástima, como si yo fuera algo precioso pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Elio. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada, de una forma que me apretó el pecho. Solo quería llamar para decirte, feliz cumpleaños atrasado. Perdón por no estar, pero este viaje ha sido increíble. Mariana se lució con la planeación. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí. Vi las fotos. Ah, qué bueno. Mariana ha estado publicando sin parar. Los niños se la están pasando increíble. Tomás aprendió a hacer snorkel ayer y Emilia hizo amistad con una niñita de Monterrey. Te habría encantado verlos. ¿Me habría encantado? Porque desde donde yo estaba, parecía que nadie había notado siquiera que yo no estaba ahí. El viaje fue muy de último momento, dije con cuidado. Sí, verdad. Mariana encontró una oferta increíble y se lanzó. Siempre ha sido así de espontánea. Es una de las cosas que amo de ella, espontánea. Así llamó a reservar deliberadamente un crucero el día del cumpleaños de su madre. Elio, yo, empecé, y luego me detuve. ¿Qué podía decir? Que su esposa lo estaba manipulando, que había pasado años excluyéndome de su vida de forma sistemática. Pensaría que yo estaba celosa, amarga, incapaz de aceptar que él había crecido y seguido adelante. Tal vez era todo eso, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? ¿Te oyes rara? Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, de todas las veces que me habían editado fuera de mi propia historia familiar. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Bueno, descansa. Volvemos la próxima semana, y te prometo que planearemos algo especial para compensar haber perdido tu cumpleaños. Otra promesa de Elio, que Mariana encontraría la forma de romper.
Después de colgar, me quedé sentada en la cocina por mucho tiempo, viendo cómo la luz cambiaba mientras la mañana avanzaba hacia la tarde. Pensé en los años que venían. Más cumpleaños pasados en soledad, más hitos de mis nietos perdidos, más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que parecía que nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi esposo, Ernesto Medina, murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor. Por la eliminación deliberada y metódica de mi lugar en la única familia que me quedaba, pero mientras la rabia crecía en mi pecho, caliente y brillante, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer en silencio. Si Mariana quería jugar, había elegido a la oponente equivocada. Yo había criado a Helio cuando su padre murió. Trabajé 2 empleos para pagarle la universidad. Sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no lo iba a ceder sin luchar. Solo necesitaba averiguar contra qué estaba luchando en realidad. Era martes por la mañana, exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Yo aún estaba en bata, cuidando mi segunda taza de café y mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca ocurrió. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y, para ser honesta, las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi aislamiento social cuidadosamente administrado. Por la mirilla vi a un hombre que no reconocí, tal vez de mediados de los 40, con el cabello oscuro y líneas de preocupación marcadas alrededor de los ojos. Iba bien vestido, pero arrugado, como si hubiera estado viajando. Tenía las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y miraba alrededor con nerviosismo, como si no estuviera seguro de que debía estar ahí. Casi no abrí. Después del incidente del crucero, no tenía ánimo para vendedores, misioneros o lo que fuera que ese extraño quisiera. Pero algo en su postura, en la forma en que parecía reunir valor solo para estar de pie en mi porche, me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, pregunté a través de la puerta. ¿Señora Gloria? Su voz era cuidadosa, vacilante. ¿Gloria, la mamá de Helio? Se me apretó el pecho. ¿Cómo sabía ese desconocido el nombre de mi hijo? ¿Quién era? Guardó silencio un momento, y luego dijo algo que me heló la sangre. Me llamo David Chen. Necesito hablar con usted sobre Mariana. Abrí la puerta despacio, manteniendo la cadena puesta. ¿Sobre Mariana? David Chen se veía aún más nervioso de cerca. Las manos le temblaban ligeramente y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar una locura, señora Gloria, dijo. Pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena de la puerta se me hizo de pronto pesadísima en las manos. ¿De qué está hablando? De Tomás, respondió, y el nombre me golpeó como un puñetazo. El niño de 7 años, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de la bicicleta cuando tenía 4. Me quedé mirándolo, con la mente dando vueltas. Tomás sí tenía una cicatriz en la barbilla. Helio me había contado del accidente, de lo asustados que estuvieron llevándolo deprisa a urgencias. ¿Cómo podía saber eso este desconocido? Creo que será mejor que pase, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. David Chen se sentó en mi sofá como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza. Tenía las manos tan entrelazadas en el regazo que los nudillos se le veían blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar una locura. Inténtelo, respondí. He tenido una semana muy extraña. Tomó aire con dificultad. Mariana y yo estuvimos juntos 2 años. Fue antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivíamos juntos, hablábamos de casarnos, todo eso. Y entonces quedó embarazada. Mi taza de café de pronto pesó demasiado. La dejé con cuidado, temiendo que se me cayera. Yo estaba tan feliz, continuó David, con la voz espesa de un dolor viejo. Quería casarme de inmediato, empezar a planear nuestra vida. Pero Mariana siempre lo posponía. Decía que necesitaba tiempo, que no estaba lista para un paso tan grande. Y luego, un día, regresé del trabajo y ya no estaba. Simplemente se fue. ¿Todo?, pregunté. Todo.
sus cosas, todo, como si nunca hubiera vivido ahí. ¿La buscó? Claro que sí. Durante meses, levanté un reporte de persona desaparecida, contraté a un investigador privado, publiqué en todas las redes sociales que se me ocurrieron. Nada. Era como si se hubiera evaporado. Se pasó ambas manos por la cara. Al final, el investigador me dijo que lo dejara, que algunas personas simplemente no quieren ser encontradas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene que ver esto con Tomás? Hace 3 meses, estaba en una conferencia en Guadalajara. Salí a caminar por el centro a la hora de la comida y los vi. A Mariana y a un niño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. Los seguí 3 cuadras. Señora Gloria, lo observé y supe que era mío. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Está diciendo que Tomás es su hijo? Digo que creo que lo es. Mariana tenía alrededor de 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, el niño tendría exactamente la edad de Tomás ahora. David metió la mano en el saco y sacó el teléfono. Mire esto. Me mostró una foto suya de niño, tal vez de 6 o 7 años. El parecido con Tomás era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca, incluso el mismo pequeño espacio entre los dientes frontales que Tomás siempre trataba de ocultar al sonreír. Ahora mis manos temblaban. Podría ser coincidencia, murmuré. Muchos niños se parecen. Eso fue lo que me dije al principio, respondió. Pero luego empecé a investigar. Su voz se volvió más firme, más decidida. Contraté a otro investigador, uno mejor. Mariana Martínez, por cierto, ese ni siquiera es su nombre real. ¿Cómo? Su verdadero nombre es Mariana Salazar. Y ya lo ha hecho antes. ¿Hecho qué? Desaparecer cuando las cosas se complican. Dejar a los hombres cuando empiezan a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 hombres, señora Gloria, 2 más que tuvieron relaciones con ella y terminaron igual, de pronto, completamente, como si nunca hubiera existido. David se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Uno de ellos cree que ella también pudo haber estado embarazada cuando lo dejó. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Por qué ahora? Porque llevo 3 meses observando desde lejos, tratando de decidir qué hacer, preguntándome si tenía derecho a alterar la vida de un niño basándome en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró, pero entonces vi las fotos de su crucero. La familia feliz de vacaciones, todos sonriendo, y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. ¿Qué cosa? Usted no aparece en ninguna foto. Tragué saliva. Revisé todas las redes sociales de Mariana, señora Gloria, cientos de fotos de reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, días festivos. Tomás y Emilia están en todas. Su hijo Helio aparece en la mayoría. Pero usted casi no está. Como si la estuvieran borrando de la historia de su propia familia. La verdad me golpeó con fuerza. Pensé en todos los eventos perdidos, en los cambios de último momento, en las confusiones convenientes, en todas esas veces que me había sentido como una extraña mirando desde afuera a mi propia familia. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Mariana, continuó David, en cómo me fue aislando de mis amigos y de mi familia al final, en cómo me hizo sentir que el problema era yo, que era demasiado exigente, demasiado dependiente, en cómo me convenció de que las personas que me querían no entendían realmente nuestra relación. ¿Está haciendo lo mismo con Helio?, susurré. Creo que sí. Y creo que también se lo está haciendo a usted. Lo que significa que, si Tomás realmente es su hijo, no es el único afectado aquí. Usted también lo es. David volvió a meter la mano en el abrigo y sacó un sobre manila. Por eso estoy aquí, señora Gloria. ¿Por qué? Porque por fin reuní el valor para tocar a su puerta. ¿Qué es? Resultados de una prueba de ADN. Sentí que el aire se me iba del pecho. Logré conseguir una muestra de cabello de Tomás en la barbería a la que Mariana lo lleva, continuó. La comparé con mi propio ADN. Sus manos temblaban mientras me entregaba el sobre. Recibí los resultados ayer. Me quedé mirando el sobre, con miedo de tocarlo. Dentro había información que podía destruir a mi familia o salvarla.
y no tenía forma de saber cuál de las dos cosas sería. Antes de que lo abra, dijo David en voz baja, necesito que sepa algo más. No quiero quitarle Tomás al único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni alterar su vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Mariana manipula y miente a las personas que lo quieren, incluida usted. ¿Qué me está pidiendo que haga? Le estoy pidiendo que me ayude a asegurarme de que esté protegido de ella, de cualquier juego que haya estado jugando con todos nosotros. La voz de David era firme ahora, decidida, porque si ha mentido sobre esto, señora Gloria, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de la verdad que contenía. Afuera, se cerró de golpe la puerta de un coche y escuché a unos niños reír mientras pasaban frente a mi casa. Sonidos normales de una tarde normal en un vecindario normal, donde las madres no roban niños y las abuelas no son borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal desde hacía mucho tiempo. Yo simplemente no había querido admitirlo. Señora Gloria, la voz de David era suave ahora, casi amable. ¿Está lista para conocer la verdad? Pensé en el rostro dulce de Tomás, en cómo solía correr hacia mí con los brazos abiertos antes de que Mariana empezara a desalentar esas muestras de cariño. Pensé en Emilia, que casi ya no me conocía porque me habían excluido de tantas partes de su vida. Pensé en Elio, mi hijo, que había sido envenenado poco a poco contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares en las que yo no existía. Sí, dije, y abrí el sobre. Los resultados del ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable. 99.7% de probabilidad de paternidad. Los números se me nublaron mientras los leía una y otra vez, esperando que cambiaran, esperando que todo fuera un error elaborado o una broma cruel. Tomás no era hijo de Elio. Mi nieto, el niño al que vi dar sus primeros pasos, al que ayudé a aprender a amarrarse los zapatos, al que le leía cuentos antes de dormir cuando aún cabía en mi regazo. No era de mi sangre en absoluto. Y Elio, mi hijo dedicado, que había llamado Tomás al niño en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que estaba criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David en voz baja. Seguía sentado en mi sofá, observando mi rostro mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles sobre la mesa con unas manos que no dejaban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabe con certeza? Desde ayer. Pero lo sospecho desde hace meses. Volvió a sacar el teléfono y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia, tomadas claramente desde lejos. Tomás jugando en un parque. Tomás entrando a un edificio escolar. Tomás andando en bicicleta, por lo que parecía ser la calle de mi vecindario. A veces los he seguido, admitió. Sé cómo suena. Pero tenía que estar seguro. Ha estado observando a mi familia. He estado observando a mi hijo, corrigió David, con voz firme pero sin hostilidad, y tratando de entender qué clase de mujer puede robarse a un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. La rabia llegó entonces, ardiente y abrumadora. No contra David. Él era tan víctima como el resto de nosotros, sino contra Mariana, contra la magnitud de su engaño, la crueldad de todo ello. No solo había mentido sobre la paternidad de Tomás, había construido todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como cimiento de una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Elio, dije, con las palabras saliendo ásperas y amargas. Se embarazó del hijo de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Eso parece, respondió David, con expresión sombría. La línea de tiempo encaja perfectamente. Me dejó cuando tenía alrededor de 2 meses de embarazo, apenas empezando a notarse. Si se movió rápido, si encontró a alguien pronto, pudo haberlo convencido de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Recordé el nacimiento de Tomás, lo emocionado que estaba Elio cuando me llamó para decirme que Mariana estaba de parto. Nació 3 semanas antes, recordé. Elio estaba preocupado por posibles complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien, porque todo estaba bien. Tomás no fue prematuro. Nació exactamente a tiempo, según la línea de David, no la de Elio. Las piezas empezaron a encajar con una claridad enfermiza. El romance vertiginoso de Mariana con mi hijo, el compromiso rápido,
la boda que ocurrió apenas 6 meses después de que se conocieron. En ese momento pensé que era romántico. Amor verdadero, venciendo todo. Ahora entendía que era algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Tomás antes de que naciera. Alguien estable, dije. Alguien que no cuestionara demasiado las fechas. Alguien confiado, añadió David. Alguien que no exigiría una prueba de paternidad porque la idea ni siquiera se le ocurriría. Ese era Elio, dije. Exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta la ingenuidad, incapaz del tipo de engaño que lo haría desconfiar de otros. Tomaba a la gente tal como se presentaba, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades. Y Mariana la había convertido en un arma contra él. Hay más, dijo David. Y algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. El investigador que contraté descubrió algunas otras cosas sobre Mariana. Cosas que podrían explicar por qué ha estado empujándola fuera del panorama. ¿Qué cosas? David sacó una carpeta y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su verdadero nombre es Mariana Salazar. Tiene 34 años, no 31, como le dijo a su hijo. Creció en hogares de acogida y salió del sistema a los 18, sin familia, sin conexiones reales en ningún lado. Estudié una fotografía que parecía sacada de un anuario de preparatoria. El rostro era definitivamente el de Mariana, pero más joven, más duro de algún modo. Su cabello era distinto, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Ha estado casada antes, continuó David, 2 veces. Una con un hombre llamado Robert Kim, en Tijuana. Otra con alguien llamado James Fletcher, en Sonora. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en menos de 2 años, y en ambas ocasiones ella obtuvo acuerdos importantes de manutención. Ya lo ha hecho antes, susurré. El patrón es siempre el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, se mueve rápido para asegurarlo y luego lo aísla sistemáticamente de su red de apoyo, amigos, familia, cualquiera que pueda ver a través de su actuación o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la Universidad de Elio habían dejado de aparecer poco a poco después de que se casó con Mariana, en cómo se fue alejando de sus colegas del trabajo, en cómo casi no hablaba de su empleo, salvo para mencionar lo estresante que era, en cómo se volvió cada vez más dependiente de Mariana para las relaciones sociales, para el apoyo emocional, para todo. Lo ha estado aislando, dije. Y a mí también, porque soy la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otros no ven. Hacen preguntas, recuerdan detalles de antes de que ella apareciera. David se inclinó hacia adelante, con la expresión intensa. Necesitaba sacarla del panorama, señora Gloria, no solo lejos, completamente borrada, por eso el sabotaje del cumpleaños, por eso todos los eventos perdidos y las confusiones. Ha estado entrenando sistemáticamente a su familia para funcionar sin usted. La crueldad de todo aquello me dejó sin aliento. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Elio, si él creía que Tomás era su hijo, ¿por qué llegar tan lejos para excluirme? Porque usted es testigo de la línea de tiempo. Usted recuerda cuándo se conocieron, cuándo quedó embarazada, cuándo nació Tomás. Si alguna vez hubiera empezado a hacer preguntas, a comparar fechas, podría haber descubierto la verdad. La voz de David era baja, pero segura. Necesitaba que usted se volviera irrelevante antes de que se volviera peligrosa. Me levanté de golpe y caminé hasta la ventana, desde donde podía ver la calle donde Tomás aprendió a andar en bicicleta. El niño al que animé, al que curé las rodillas raspadas, con el que celebré cada logro, seguía siendo el mismo niño, dulce, divertido y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Emilia? Pregunté, temiendo la respuesta. Hasta donde he podido determinar, Emilia sí es hija de Elio. Nació 2 años después de Tomás, en un periodo en el que Mariana y su hijo definitivamente estaban juntos. Pero, señora Gloria, David dudó. Su nacimiento también pudo haber sido calculado. ¿Cómo? Una forma de asegurarse de que Elio nunca cuestionara la paternidad de Tomás. Si Mariana le daba un hijo biológico, sería menos probable que dudara de que Tomás también lo fuera, y consolidaría aún más su relación.
Me sentí enferma. Todo en el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años, había sido orquestado por una mujer que no lo veía como alguien a quien amar, sino como un recurso que explotar. Y había usado a niños, niños inocentes, como herramientas de su manipulación. Tomás no lo sabe, ¿verdad?, pregunté. Claro que no. Tiene 7 años. Para él, Elio es su padre y siempre lo ha sido, y Emilia tampoco lo sabe. Solo cree que tiene un hermano mayor que se ve distinto. Los niños no cuestionan estas cosas, pero los adultos sí, o deberían. Y yo empezaba a entender por qué Mariana había trabajado tan duro para volverme irrelevante. Una abuela presente en la vida de sus nietos, realmente involucrada, podría notar que Tomás no se parecía en nada a su supuesto padre. Podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no cuadraban. David, dije despacio, ¿por qué decidió contarme esto ahora? Podría haber exigido una prueba de paternidad, ir a los tribunales, intentar obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme? Guardó silencio un largo momento, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Mariana no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, está destruyendo la suya también. Y si no la detenemos, va a seguir haciéndolo con otras personas. ¿Qué quiere decir? Ya está empezando a alejar a Elio de sus amigos, de sus colegas del trabajo, haciéndolo cada vez más dependiente de ella para todo. Y les está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Tomás casi ya no habla de usted cuando los he observado en el parque. Es como si ella la estuviera borrando de su memoria. Esa verdad me golpeó como un golpe físico. Pensé en lo diferente que Tomás había estado en los últimos meses, en cómo dejó de correr a abrazarme cuando yo iba de visita, en cómo empezó a mirar a Mariana, buscando permiso antes de hablarme. Yo creí que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente. Pero quizá era algo completamente distinto. Ella va a desechar a Elio, eventualmente, continuó David, igual que me desechó a mí, igual que desechó a sus esposos anteriores. Pero primero va a asegurarse de que no le quede nada más que ella y los niños, sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extendido frente a mí. Aislado, abandonado, probablemente arruinado si Mariana era tan calculadora como parecía, y los niños atrapados en medio de todo, usados como piezas en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. David se puso de pie, recogiendo sus papeles y fotografías. Quiero que me ayude a salvar a nuestra familia, a los dos. Porque eso es lo que somos, señora Gloria, familia. Usted es la abuela de Tomás en todo lo que importa, aunque no compartan ADN. Y no voy a permitir que Mariana destruya eso, solo porque le tiene miedo a la verdad. Me entregó una tarjeta con su información de contacto. Piénselo, pero no lo piense demasiado. Van a regresar del crucero en unos días, y cuando lo hagan, Mariana va a estar atenta a cualquier señal de que usted vuelve a ser un problema. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me quedé sentada en la sala, sosteniendo los resultados del ADN y mirando fijamente esa tarjeta. Afuera, la tarde se iba convirtiendo en noche, y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Porque Mariana Martínez, o Mariana Salazar, o como quiera que se llamara en realidad, había cometido un error crítico. Pensó que podía borrarme por completo, volverme irrelevante en la historia de mi propia familia. Pero yo aún no había desaparecido, y ahora que sabía quién era en realidad, no pensaba irme a ningún lado. Llamé a Elio 3 días después de que la familia regresó del crucero. Mi voz sonaba firme, ensayada. Había practicado esa conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Hay algo importante que me gustaría hablar contigo y con Mariana. Hubo una pausa del otro lado. Todo está bien, mamá. Suena seria. Todo está bien. Solo creo que ya es hora de que tengamos una conversación familiar de verdad sobre nosotros, sobre el futuro.
He estado pensando mucho mientras estaban fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Pude escuchar la voz de Mariana al fondo, aunque no distinguía las palabras. Cuando Elio volvió a la línea, su tono era más cauteloso. Mariana quiere saber qué tipo de conversación. Le preocupa que estés molesta por el asunto del crucero. Por supuesto que estaba preocupada. Los instintos de Mariana eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono. Dile a Mariana que no estoy molesta por nada, respondí. Solo creo que es importante que las familias se comuniquen abiertamente. ¿No te parece? El sábado por la tarde estaría perfecto. Yo cocino. Déjame ver con Mariana y te aviso. El hecho de que mi hijo de 38 años necesitara consultar con su esposa para cenar con su madre habría sido casi gracioso si no fuera tan doloroso. Mantuve la voz ligera. Claro, avísame. Me llamó de vuelta 2 horas después. El sábado funciona. A las 6 de la tarde. Perfecto. Tengo muchas ganas de verlos a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía que sería la conversación más importante de mi vida. David y yo nos habíamos reunido 2 veces más desde su primera visita, planeando con cuidado cómo presentar la verdad de una forma que protegiera a Tomás y, al mismo tiempo, expusiera el engaño de Mariana. Los resultados del ADN estaban guardados con cuidado en una carpeta manila sobre la barra de la cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de David había encontrado, la verdadera identidad de Mariana Salazar, sus matrimonios anteriores, la línea de tiempo que demostraba que Tomás no podía ser hijo biológico de Elio, todo lo necesario para desmontar las mentiras sobre las que Mariana había construido su vida. Preparé el platillo favorito de Elio, estofado de carne con puré de papa al ajo y ejotes, los mismos que le gustaban desde niño. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que al menos empezara con recuerdos buenos. El sábado por la tarde llegó gris y con llovizna. El típico clima de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena, los mismos platos que había planeado usar para la celebración de mi cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no se me escapó. Llegaron puntuales a las 6 en punto. Mariana llevaba un vestido color crema, vaporoso, que la hacía ver más joven, más inocente. Su peinado estaba perfecto, su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engañar a nadie. Tomás entró corriendo primero, con toda la energía y emoción de sus 7 años. Abuela Gloria, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el perrito? Se me apretó el corazón cuando lo abracé, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para ese niño inocente. Tal vez después de cenar. Corazón, ve a lavarte las manos. Emilia lo siguió más callada, abrazando una muñequita de cabello enredado. Con 5 años, era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Mariana había empezado a desalentar su cariño, pero aún así me permitió besarle la frente antes de seguir a Tomás al baño. Elio me abrazó con calidez, y por un instante pude fingir que esto era solo una cena familiar normal. Huele increíble, mamá. He extrañado tu comida. Lo observé con atención. Te ves cansado. Lo estaba. Tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y había bajado de peso. El trabajo ha estado brutal últimamente. Las fusiones tienen a todos muy estresados. Miró a Mariana, que examinaba mi sala como si estuviera catalogando posibles problemas. Pero Mariana insiste en que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El estrés es terrible para la salud, dijo Mariana, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa ensayada. Siempre le digo a Elio que debería considerar jubilarse temprano. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños, jubilarse temprano a los 38 años, otra forma de volver a Elio completamente dependiente de ella, cortándolo de su identidad profesional y de sus ingresos. Sonreí con amabilidad. Qué bonito que estén pensando en el futuro. De hecho, eso tiene que ver con lo que quería hablar esta noche. Durante la cena mantuve la conversación ligera. Los niños platicaron emocionados sobre sus aventuras en el crucero, y Mariana interpretó a la perfección el papel de madre ideal, cortándole la carne a Tomás y recordándole a Emilia que usara la servilleta. Era buena en esa actuación, cálida,
atenta, completamente creíble, pero noté cosas que antes me habían pasado por alto. Cómo interrumpía cuando Tomás empezaba a contar que me había extrañado mientras estaban fuera. Cómo desviaba la atención de Emilia cuando la niña preguntó por qué yo no había ido al viaje con ellos. Cómo manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y del afecto. Cuando los niños terminaron de comer, sugerí que fueran a jugar a la sala mientras los adultos hablábamos. Mariana se opuso de inmediato. Oh, quizá ya deberíamos irnos preparando. Mañana es día de escuela y nos gusta mantener su rutina consistente. Esto no va a tomar mucho, dije con firmeza, y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante esa rutina. Algo cruzó el rostro de Mariana por apenas un segundo, pero lo vi. Miedo. Cuando los niños estuvieron acomodados con sus juguetes en el otro cuarto, regresé al comedor, donde Elio y Mariana esperaban. La carpeta Manila estaba sobre la mesa, junto a mi taza de café, como un arma cargada. Entonces dijo Elio, tomando la mano de Mariana al otro lado de la mesa. ¿De qué querías hablar? Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Quería hablar de la honestidad, de la familia, de la importancia de saber quiénes somos en realidad. La sonrisa de Mariana se tensó casi imperceptiblemente. Eso suena un poco filosófico para una conversación de cena. ¿De verdad? No lo creo. Tomé la carpeta Manila, sintiendo cómo ambos se ponían tensos. Verán, he aprendido algunas cosas interesantes últimamente sobre la historia familiar, sobre genética, sobre la importancia de los registros médicos y de la información precisa. Mamá, dijo Elio despacio, ¿qué hay en esa carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados del ADN, colocándolos sobre la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad de Tomás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elio miró los papeles como si pudieran prenderse fuego. Mariana se quedó completamente inmóvil, el rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Elio era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Cómo? La prueba muestra que tú no eres el padre biológico de Tomás, dije con suavidad. Hay una probabilidad de 99.7% de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado David Chen. Mariana se levantó de golpe, la silla raspando el piso. Esto es una locura, Gloria. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando. Siéntate, Mariana. El uso de su verdadero nombre cayó como un golpe físico. Ella dio un paso atrás, tambaleándose, el rostro pálido. Elio nos miró a ambas, con confusión y un horror creciente en la expresión. «Mariana, mamá, ¿qué está pasando?» Saqué el informe del investigador, las actas de matrimonio, la documentación de la línea de tiempo. El verdadero nombre de Mariana es Mariana Salazar. Ha estado casada 2 veces antes y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo involucrada con David Chen antes de conocerte, Elio. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a buscar un nuevo padre para su bebé. Eso no es verdad, dijo Mariana, pero su voz ya temblaba. Elio, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de crisis. Tomás nació 7 meses después de que ustedes dos se conocieron. Continué, implacable. Tú pensaste que fue prematuro, pero no lo fue. Nació exactamente en la fecha que corresponde a la línea de tiempo de la relación de Mariana con David. Elio tomó los resultados del ADN con las manos temblorosas. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo el color se le iba de las mejillas a medida que los números se asentaban. Esto no puede ser, ¿verdad?, susurró. David Chen ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí, porque reconoció lo que Mariana le estaba haciendo a nuestra familia. Las mismas tácticas de aislamiento que usó con él. Mariana retrocedía ahora hacia la puerta, su compostura perfecta completamente hecha pedazos. Elio, por favor, no dejes que ella te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida juntos, en nuestra familia. ¿Nuestra familia? La voz de Elio estaba cruda, rota. ¿Nuestra familia construida sobre una mentira? ¿Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo? Es tu hijo en todo lo que importa.
Intervino Mariana. Tú lo criaste, tú lo amas. Basado en una mentira. Elio golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar la vajilla. Todo, Mariana, todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó la risa de los niños. Inocente, luminosa. Tomás y Emilia jugando, sin saber que su mundo se estaba derrumbando en el cuarto de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Mariana. Ya lo ha hecho antes. Encontró hombres. Se casó rápido, los aisló de sus familias, y luego siguió adelante cuando le convenía. No eres su primera víctima, Elio. Solo eres la más exitosa. Elio miró los documentos, respirando rápido y superficialmente. El crucero dijo de pronto: tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Mariana no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mi mamá estuviera sola en su cumpleaños, mientras nosotros estábamos todos juntos divirtiéndonos sin ella. Querías lastimarla. Quería proteger a nuestra familia, empezó Mariana. ¿Protegerla de qué?, preguntó Elio. De mi madre. De la mujer que me crió, que me amó y que jamás lastimaría a nadie. De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije con suavidad. De eso se ha tratado todo esto, Elio. Los eventos perdidos, los cambios de último momento, la separación gradual de tus amigos y tu familia. Mariana necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que no pudiera responder. Elio levantó la mirada hacia su esposa. Su esposa, que no era quien decía ser, cuya vida entera con él estaba construida sobre el engaño. ¿Algo de esto es real? ¿Me amas de verdad? ¿O solo te resulté conveniente? Por primera vez desde que la conocí, Mariana no tuvo respuesta. Ninguna evasiva elegante, ninguna manipulación, ninguna frase perfectamente calculada. Solo se quedó ahí, expuesta y en silencio. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Tomás llamó. «Papi, ¿podemos comer helado?» Elio cerró los ojos y vi cómo una lágrima le resbalaba por la mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo les explico esto a los niños?» «Lo vamos a resolver», dije, extendiendo la mano para tomar la suya. «Juntos, como familia. Tomás sigue siendo tu hijo en todo lo que importa. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y quizá, si manejamos esto bien, eso pueda ser algo bueno». Mariana se dirigió hacia la puerta, pero la llamé. «Mariana». Se detuvo, pero no se volteó. «David no va a desaparecer esta vez, y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o lastimar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días controlando a esta familia se acabaron». Salió sin decir una palabra más, dejando atrás el sonido de los niños jugando y los restos de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentí que estuviera perdiendo a mi familia. Sentí que, por fin, la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la comida del domingo cuando escuché abrirse la puerta principal y la voz de Tomás gritar: «Abuela, trajimos el postre. Pásenle». «Corazón», respondí, sonriendo al oír el estruendo de pasitos corriendo hacia mí. Tomás irrumpió en la cocina con los brazos rodeando una caja de panadería casi demasiado grande para que pudiera cargarla solo. Detrás venía Emilia, más cuidadosa en sus pasos, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Son para ti», dijo con timidez, extendiéndome las flores. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para recibir el ramo y la abracé. Ella ya no dudó en corresponder. «Son perfectas, corazón». «Gracias». Elio apareció en la puerta, viéndose más sano de lo que había estado en años. El peso que había perdido en los últimos meses con Mariana había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba David, todavía un poco inseguro en las reuniones familiares, pero poco a poco encontrando su lugar en nuestra nueva y complicada dinámica. «Huele increíble», dijo Elio, besándome la mejilla. «¿Es tu famoso pie de manzana?» «Tomás lo pidió específicamente», respondí, despeinando al niño, «junto con puré de papa y esa receta de pollo que te gustaba tanto».
¿La de las hierbas? Los ojos de Tomás se iluminaron. Sí, esa también es mi favorita, igual que la de papá. La forma natural en que llamaba papá tanto a Elio como a David todavía requería un pequeño ajuste. Pero los niños se habían adaptado a su familia ampliada, con la resiliencia que solo los niños tienen. Tomás llamaba papá a Elio y papá Dave a David, mientras que Emilia simplemente había aceptado que su hermano tenía dos papás, de la misma manera que algunos de sus amigos tenían dos casas. David dejó una botella de vino sobre la encimera, todavía moviéndose con cuidado en lo que había sido el territorio de Mariana. ¿En qué puedo ayudar? Puedes poner la mesa, le dije. La vajilla buena está en el aparador del comedor. Habían pasado meses para llegar a este punto. Meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procesos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de Mariana a la custodia, a cambio de evitar un proceso penal por fraude. Había desaparecido otra vez, tal como lo hizo de la vida de David hace 7 años. Pero esta vez había dejado a los niños atrás. La transición no fue fácil. Tomás estuvo confundido y con el corazón roto por la ausencia repentina de su madre. A pesar de todas sus manipulaciones, Emilia se volvió más apegada y ansiosa, con miedo de que más personas a las que amaba desaparecieran. Hubo lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos nosotros. Pero también hubo sanación. Elio regresó a vivir a la casa que había compartido con Mariana, pero ahora todo se sentía distinto. La atmósfera opresiva de secretos y de caminar sobre cáscaras de huevo había desaparecido. David había rentado un departamento a solo 10 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo bastante lejos para que todos pudiéramos adaptarnos con espacio. Abuela, dijo Tomás, jalándome el delantal. ¿Puedo contarte un secreto? Me arrodillé a su altura. Claro que sí. Juntó las manos alrededor de su boca y susurró. Me alegra que hayas encontrado al papá Dave. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi salón. El corazón se me apretó de amor por ese niño resiliente que había convertido una situación complicada en un motivo de orgullo. A mí también me alegra, corazón. Y me alegra que la mamá Mariana se haya ido, añadió más bajito. Siempre estaba enojada por algo. Me rompió el corazón que un niño de 7 años hubiera sido tan consciente de la tensión en su casa. Pero también me tranquilizó saber que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños perciben mucho más de lo que los adultos creemos, y Tomás había sentido la manipulación de su madre, aunque no pudiera ponerle nombre. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad entre los adultos, mientras los niños platicaban sobre la escuela y sus amigos. David nos contó del último partido de fútbol de Tomás, donde había metido su primer gol. Elio compartió la emoción de Emilia por comenzar clases de baile. Hablamos como la familia en la que nos habíamos convertido. Poco convencional, tal vez, pero real de una manera en la que la versión cuidadosamente orquestada de Mariana nunca lo fue. Recibí una llamada de mi abogado ayer, dijo Elio, mientras levantábamos los platos. El divorcio por fin quedó concluido. ¿Cómo te sientes con eso?, pregunté. Guardó silencio un momento, observando a Tomás ayudar a David a meter los trastes al lavavajillas. Aliviado, sobre todo, y agradecido de que haya terminado sin hacerles más daño a los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Por terminar el matrimonio? No. ¿Por no haber visto la verdad antes? Se encogió de hombros. Creo que eso siempre lo lamentaré. Todo el tiempo que perdimos. Todo el dolor que te causó a ti. Sobre todo, dije. Le apreté el hombro. No puedes culparte por confiar en alguien a quien amabas. Eso no es un defecto, Elio. Eso es ser humano. David se nos unió en la encimera, secándose las manos con un trapo. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, respondió Elio. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños. Ni visitas, ni llamadas, nada. Probablemente sea lo mejor, dije. Aunque todavía me sorprende que una madre pueda alejarse así de sus hijos. Al menos así los niños pueden sanar sin el temor de que vuelva a interrumpir sus vidas. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos viendo una película en la sala, los 3 adultos nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina con café y un poco de pie que había sobrado. Esos se habían convertido en mis momentos favoritos. Conversaciones tranquilas bajo la luz de la noche. Planes para el futuro.
hablando de los retos de la crianza compartida en una situación tan poco común. He estado pensando en algo, dijo David, revolviendo azúcar en su café. En el apellido de Tomás. Elio levantó la mirada de inmediato. ¿Qué pasa con él? Ha sido Patterson toda su vida. Es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso, pero... David dudó un instante y luego continuó. ¿Crees que estaría bien si yo también tomara tu apellido? Oficialmente, quiero decir, David Patterson Chen, para que Tomás y yo compartamos parte del nombre, pero que él siga conectado contigo y con la historia de tu familia. El gesto fue tan considerado, tan cuidadosamente pensado para honrar el lugar de cada uno en la vida de Tomás, que sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Elio parecía sorprendido. ¿Harías eso? Quiero que Tomás entienda que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo David. Que amar a alguien no significa tener que elegir bandos, ni fingir que otras relaciones no importan. Elio estiró la mano y estrechó la de David. Me parece perfecto. Cuando la noche fue llegando a su fin, y David se preparaba para llevarse a los niños a su departamento para su noche semanal con él, lo tomé aparte. Gracias, le dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia, por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer otra vez. David guardó silencio un momento, observando a Tomás recoger su mochila y su peluche favorito. ¿Sabes qué me di cuenta el día que toqué tu puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo, tú también estabas perdiendo a tu familia. Mariana nos estaba separando a todos, pieza por pieza. Pero la detuvimos, lo hicimos. Sonrió. Y por primera vez desde que lo conocí, esa sonrisa le llegó por completo a los ojos. Y mira lo que construimos en su lugar. Miré a mi alrededor, a mi casa, a los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, al suéter olvidado de Emilia sobre una silla, a las fotos familiares que ahora incluían a David, y que por fin reflejaban nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Elio se casó por primera vez, pero era infinitamente mejor que la actuación vacía que Mariana había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en la sala con una taza de té, reflexionando sobre lo drásticamente que había cambiado mi vida desde aquel cumpleaños devastador hace 6 meses. La casa vacía que se había sentido como una tumba ahora vibraba con los ecos de la vida familiar. Las risas de los niños, las preguntas cuidadosas de David sobre las tradiciones familiares, la conversación aliviada de Elio sobre sus planes a futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elio. Gracias por la cena, mamá. Los niños están preguntando si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso dependía de la abuela. Respondí. Todos los domingos suena perfecto. Eso es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó enseguida. Sí. Eso es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada sobre la mesita. Una imagen del viaje al zoológico del mes pasado. Los 5 juntos frente al área de los elefantes. Tomás estaba subido en los hombros de David, mientras Emilia me apretaba fuerte la mano. Elio estaba en medio, con un brazo alrededor de mí y el otro alrededor de David, sonriendo como si acabara de recordar cómo se sentía la felicidad. Nos veíamos como lo que éramos, una familia que había sido rota y vuelta a armar en una nueva configuración, más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se aquietó mientras caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Mariana había intentado destruir con tanto empeño, pero que nunca logró apagar del todo. Yo había pensado que mi cumpleaños número 65 marcaba el final de mi relevancia en la historia de mi familia. En cambio, marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que la apariencia y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que quisiera usarlos como armas, incluso de su propia madre. Al día siguiente, era lunes, lo que significaba que Tomás tenía entrenamiento de fútbol y Emilia su clase de baile. David pasaría por Tomás mientras Elio llevaría a Emilia, y después los dos terminarían de vuelta aquí para hacer la tarea y cenar.
Era el tipo de rutina que Mariana habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía de forma natural gracias al cuidado genuino que nos teníamos. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que había intentado borrarme de mi propia familia. En algún lugar, Mariana probablemente estaba inventando una nueva identidad, creando una nueva historia, buscando otra familia a la que infiltrarse y controlar. Pero había dejado atrás algo que jamás podría reemplazar: el amor entre personas que eligen luchar unas por otras en lugar de rendirse. Ella nos enseñó a todos lo que no queríamos ser, y al hacerlo, nos ayudó a convertirnos exactamente en quienes estábamos destinados a ser. Por eso, si por nada más, supongo que le debía una especie retorcida de gratitud. Pero, sobre todo, sentía lástima por ella. Tuvo una familia real al alcance de la mano, imperfecta y complicada, pero genuina, y la arrojó por la borda por la satisfacción vacía del control, su pérdida, nuestra ganancia, y por fin, después de meses sintiéndome como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.